Eunon, Robin Hood. Una historia de un personaje que en principio del siglo XII, en la Inglaterra medieval, podría significar una historia de un personaje mítico pero real que sucedió. La combinación de varios personajes que como engranajes de una misma historia se suman para formar una misma figura, al estilo, por ejemplo, en la época actual, del personaje de Homyuk, en la científica bielorrusa, en la serie de Chernobyl, que es la suma de varios personajes científicos para tratar de aligerar el peso de la serie. Y en esa figura femenina se incorporan mucha gente científica que contribuyó a paliar los efectos de Chernobyl. Por ejemplo, puede ser un personaje mítico, absolutamente inventado por la mitología popular. Pueden ser cualquiera de los tres elementos y no seré yo quien venga aquí a resolver o dilucidar esta circunstancia cuando estamos hablando de la película de 1991 de Kevin Reynolds, Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Una película razonable y que tiene mi absoluto cariño. Un personaje de Robin Hood en cualquiera de sus tres vertientes que, por no decirlo, tiene una reverberancia en otros personajes de la historia, como por qué no decirlo, el señor Arturo o Jesucristo. Pero bueno, esas figuras históricas o de leyenda, dejémoslas al lado, cuando tenemos esta película que empieza en las cruzadas, cuando Ricardo Corazón de León en la tercera cruzada pues es entrampado en Jerusalén. Robin de Locksley está ahí encarcelado en una prisión en la hoy capital de Israel, y en su ida conocerá, además de tratar de liberar a su amigo, también inglés, pues libera al preso Azim, interpretado por Morgan Freeman. Y ahí tenemos la dupla protagonista principal, como es Kevin Costner y Morgan Freeman. Es una película de 1991, estrenada el 14 de junio, de acción, aventuras, histórico, también lo que se conocía como cine de capa y espada, de 144 minutos, producida por la Morgan Creek y distribuida por la Warner Brothers, que fue un pelotazo de la época porque tuvo un presupuesto de 48 millones de dólares y obtuvo casi 400 millones de recaudación. El personaje de Robin Hood había sido interpretado previamente. A finales de los años 30, Rolf Friend hizo una película que se considera canónica por parte de algunos, con aquella película con leotardos y mallas y aquel sombrerito picudo verde, que luego sería humillada a su manera por aquel personaje del humor que haría películas como Spaceballs, que está reseñada en este canal. Pero bueno, dejando de lado ese elemento, para los que eran jóvenes en aquella época, incluso posteriormente cuando en los cines se recuperaba películas antiguas para poder sesiones dobles o triples de películas de aventuras, acción, sobre todo en el Estado español de la década de los 40 y de los 50. Digamos que nuestro Robin Hood de la época mía, los nacidos en los años 80, nuestro Robin Hood es el de Kevin Costner, aunque conviene decir como curiosidad que en ese año 1991 puede que al calor de la superproducción esta de Kevin Reynolds con su amigo en ese momento Kevin Costner, pues hubo una película, Robin Hood el Magnífico, una película también de 1991, del Reino Unido, del director John Irving, con Uma Thurman y Jürgen Prochnow, y Edward Fox y otras estrellas de la época. Es curioso. Una película para tratar de opacar o seguir la estela de Kevin Reynolds. Pero bueno, esta película, que como digo, cuenta con Kevin Costner como Robin Hood, Morgan Freeman como Azim, Christian Slater como Will Scarlet, María Elizabeth Mastro Antonio como Marianne Dubois, Alan Rickman como George, el sheriff de Nottingham,
Y bueno, pues otra serie de actores para los personajes de Mortiana, el Fraile Tuck, un clásico, Lord Loxley, Guy Gisborne, Little John, el obispo de Hereford, Duncan y, por supuesto, creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, al final aparece Sir Sean Connery como Ricardo Corazón de León, no aparece acreditado para que la sorpresa sea grande, en cierta medida homenajeando la película de la década anterior, Robin y Marian, un Robin Hood crepuscular que lo interpretaba el propio Sean Connery. Una película, como digo, que es interesante respecto a las aventuras de un Robin Hood que vuelve de las cruzadas cambiado, distinto a como podría ser un Robin joven que había tenido sus más y sus menos con su padre, Lord Loxley, pero vuelve con la ausencia de la figura en Inglaterra del rey Ricardo, que está el rey Ricardo Corazón de León a su vuelta de las cruzadas es tomado prisionero en la zona de Austria y deben pagar el rescate y en eso ven la oportunidad de tratar de montar sus reinos de taifas al albur de Juan Sin Tierra, que curiosamente al final Juan Sin Tierra será el que acabe promulgando en 1215 el asunto de la Carta Magna, que se viene a decir como que es el origen de ciertos derechos de la ciudadanía, aunque en realidad en aquel lugar lo que se ponía en la Carta Magna es derechos de ciertos nobles para con el rey, lo cual le contrapone la realidad foral de la misma época, que eran derechos ciudadanos de todas las capas en general para con la realeza en la zona del señor de Vizcaya o del reino de Navarra. Que es curioso la comparativa porque Simón de Montfort, que veraneaba en Gascuña, tomó grandes ideas de la foralidad de los territorios vascos para poner en marcha un invento pequeñito que todo el mundo no conocerá, que se llama Parlamento Inglés, y que seguro que tuvo su influencia en la Carta Magna, pero bueno, estas cosas son el trasfondo que permite al sheriff de Nottingham tratar de montar su reino de taifas en ausencia del rey Ricardo, y bueno, pues ese es el mimbre en el que se presenta la película, que empieza con el tapiz de Ballet, con el título de crédito y una música de Michael Kamen, un personaje que sufrió muchísimo al comienzo del siglo XXI con un cáncer de huesos que le llevó al otro barrio y hizo unas magníficas bandas sonoras memorables, desde las de Arma Letal, pasando por esta de Robin Hood y muchas otras, dejándole en el olvido para la posteridad en el presente de la memoria respecto a los compositores de bandas sonoras, pero hay que reivindicar a Michael Kamen como un clásico de películas de los años 80 y 90 en su vertiente de bandas sonoras. Tenemos ahí la presentación de los personajes. Es curioso porque, claro, un personaje negro como el de Morgan Freeman sería raro en la Inglaterra de la época del siglo XII, pero se introduce de una manera razonable para que esa novedad esté bien tratada. Y los diversos personajes, la lucha de los habitantes del bosque de Nottingham, el juego respecto a la ciudad. Yo creo que está muy bien tramada la historia y el cariño a los diversos personajes y la composición, la fotografía, los paisajes, la música. También, por qué no decirlo, la canción de Bryan Adams. Everything I Do It For You, también tiene su virtualidad como canción cantada por separado, pero en cierta medida es indisociable de lo que transcurre y transmite la propia película y de cómo es el momento en el que se pone en el metraje. Claro, esa relación de María Elizabeth Mastrantonio con su amiga, pues tiene que ver en cierta medida
pasa con aquella pareja de la reina secuestrada en la segunda parte de la película Los Vikingos de 1958, si no recuerdo mal, y de que está referencia en este canal. Y bueno, pues tiene elementos que vienen de otras películas previas y que seguro que merecen ser homenajeados explícitamente e implícitamente. Y seguramente pues la historia de Robin Hood no será la última versión que se haga. Por ejemplo, Ridley Scott hizo su versión con el australiano Russell Crowe en 2010, que me dejó un tanto frío. Incorporaba en la de 2010 el tema de la Carta Magna, un Robin Hood un poco más cercano a ese 1215, pero bueno, esa película un tanto fallida, y digamos que la de Errol Flynn tampoco entra dentro de mi corazón, mi corazoncito. Esta es la película, tampoco la alternativa de 1991 con Jürgen Prost, ¿no? Esta, la de 1991 con Michael Kamen en la música, con Kevin Reynolds en la dirección y con Kevin Costner protagonizando la película. Es la película de mi Robin Hood, el que le tengo cariño, con toda la trama que nos expone respecto a la relación de los personajes, la relación con el obispo, con el sheriff de Nottingham, dentro de los grupos tanto en la ciudad como en el campo, y esa relación con las cruzadas y la forma de verlo, a pesar de que sea en cierta medida cuestionable, pero es razonable el punto de vista expresado en la película. Y por lo tanto no puedo sino recomendar el visionado de esta película, esta Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Aunque es curioso que hay un dato pintoresco que conviene ser resaltado. El personaje de Alan Rickman fue premiadísimo, alabadísimo, como por ejemplo con el BAFTA al mejor actor de reparto por su papel de Sidney Nottingham en Robin Hood, príncipe de los ladrones. Ya había aparecido en la película de Jungla de Cristal 4 años antes, en el edificio Nakatomi, en aquella película de John McTiernan protagonizada por Bruce Willis. Es curioso porque Alan Rickman ganó el BAFTA a Alan Bates de Hamlet, aquella película, Derek Jacobi por Death Again, Andrew Strong por The Commitments, y la gente empezó a criticar el personaje de Kevin Costner porque, claro, un americano haciendo de la película de un inglés, como es el personaje de Robin Hood. ¡Horror! ¡Horror! Errol Flynn no creo que fuera inglés, igual sí, pero la memoria no sé, igual me falla. Y ese tema del tono, de la dicción, llevó a Kevin Costner a ser nominado a el Raspberry, el Golden Raspberry Award, el premio al anti-Oscar, es decir, el Razzie, al peor actor del año, que compitió con Andrew Dice Clay por These Rules, Sylvester Stallone por Oscar, Vanilla Ice por Cool Eyes, y Bruce Willis por Hudson Hawk. Y Kevin Costner gana a Bruce Willis y a todos los demás el premio Razzie al peor actor del año por la película Robin Hood, príncipe de los ladrones. ¿Qué locura es esta? ¿Ustedes creen que merecía ganar el premio anti-Oscar al peor actor del año por su interpretación en Robin Hood, el príncipe de los ladrones? Yo creo que no. Es absurdo. Pero no, ya inicia la carrera para meterse en los anti-Oscars, en los Razzies, con Waterworld y, por supuesto, El Cartero, en 1994 y 1997. El inicio de una década que, bueno, fue buena y mala a la vez, como el gato de Schrödinger, para la carrera de Kevin Costner. Acérquense, no muerde, aunque pueda parecer lo contrario. Robin Hood, el príncipe de los ladrones, 1991, una película disfrutable de aventuras, entretenida,
y con muchos ingredientes para que, bajo mi punto de vista, sea un clásico de los años 90. Ahí la tienen, disfrútenla. Y sin más, es que ricasco, agururoat, me dije el piano.